Gracias. Sí. Bien, pues continuando con nuestras actividades del Foro Nacional de Zoonosis y Resistencia Antimicrobiana, vamos a pasar a nuestra siguiente plática, que va a ser impartida por la doctora Patricia Mora Medina. Les comento que ella es médica veterinaria zootecnista por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, maestra en Ciencias Veterinarias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la UAM Xochimilco. Es profesora de tiempo completo en la FES Cuautitlán, impartiendo actividades académicas tanto de nivel licenciatura como de posgrado. Cuenta con el nivel 1 dentro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado 84 memorias, 65 artículos arbitrados internacionales. Es coautora en 33 capítulos de 8 libros. Ha publicado 48 artículos en revistas de difusión y técnico-científicas, ha dictado más de 300 eventos académicos de actualización nacional e internacional relacionados con los temas de bienestar animal, calidad e inocuidad alimentaria. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria y académica numeraria de la Academia Veterinaria Mexicana. Actualmente participa como jefa del Departamento de Salud Pública en la Academia Veterinaria Mexicana y es vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal. Bien, muchísimas gracias, doctora. Sin más preámbulo, con toda esta formación tan impresionante que usted tiene, le cedo la palabra. Solamente un comentario rápido. Recuerden todos que para mayor facilidad de preguntas y respuestas, anoten sus preguntas en la cajita de Q&A. Entonces, es todo. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro y a todas sus dependencias académicas que nos hacen esta invitación. Me siento muy honrada de participar con ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema que está relacionado con cambio climático, enfermedades del pasado y del presente. Lo primero es que me gustaría hablar, siendo un foro nacional que habla sobre zoonosis y resistencia antimicrobiana, pues qué es la zoonosis. Y voy a continuar un poco con la línea que acaba de manejar la doctora Gaby. Eh, una zoonosis es una enfermedad o infección que se transmite de forma natural de los animales vertebrados hacia los humanos. Hay una gran clasificación que se hace de la zoonosis. Sí, la zoonosis se transmiten de los humanos hacia los animales, si viene por mediada por vectores, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, esto sería una zoonosis. Ya también se ha mencionado que hay muchos enfermedades conocidas, hay 200 enfermedades conocidas que se denominan zoonosis, y la zoonosis, bueno, son en la mayor parte, pues animales que son nuevas y que cada año se van dando a conocer en el mundo, como fue el caso de COVID, que si no sabemos si fue un animal, si fue un laboratorio, etcétera, etcétera, pero esta gran convivencia que estamos teniendo con los animales, e incluyendo últimamente con los animales de compañía, perros, gatos y animales no convencionales, incrementarán la zoonosis cuando éstas no se tienen controladas. Entonces, algunas zoonosis también como la rabia, que en el transcurso de este foro, hoy o mañana se tratará todo un tema sobre la rabia. Bueno, pues se puede prevenir siendo la rabia 99.99999 mortal. Bueno, puede ser prevenible y esa es la importancia de muchas de estas zoonosis. Las podemos prevenir. Entonces, ya se habló de el concepto de una sola salud, y una sola salud implica que no veamos cada una de las profesiones, los médicos cirujanos, los médicos veterinarios, los biólogos, los ingenieros o tecnistas, que no veamos solamente la partecita que nos corresponda y ese sea nuestro estudio lineal, sino que empecemos a intercambiar conocimientos, porque yo muchas cosas no las sé de
que sí tienen conocimiento los biólogos. Los biólogos desconocen mucho de lo que nosotros médicos veterinarios tenemos conocimiento y obviamente nosotros hablamos de muchas especies animales, estudiamos muchas especies animales, los médicos cirujanos estudian una sola especie, pero también hay yo le llamo un transfer en el cual todos coincidimos que muchas de las problemáticas que suceden a nivel salud, pues también las tenemos que estudiar. Pero no solamente en este concepto de una sola salud intervenimos las ciencias biológicas, también están las ciencias ambientales, también están las neurociencias, también está la parte de la ingeniería que tiene que ver con muchos de estos conceptos. Y entonces ya no podemos estar hablando de la partecita del conocimiento y esa es la verdad absoluta. Tendremos que hacer todo un intercambio de información, inclusive los economistas y los políticos tienen que intervenir en estas cuestiones de una sola salud. Esta es una propuesta que se da muy recientemente y surge de estas 4 grandes instituciones a nivel internacional, Organización de las Naciones Unidas y el Programa del Ambiente, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Animal y obviamente aquella que tiene que ver con la alimentación, la FAO. Y surge un programa denominado Una Salud y dice, es el plan de acción conjunta para los años 22 al 26. Entonces, todavía estamos en este año 2025, a mediados del año 2025, en donde tendremos que desarrollar todo un concepto en donde nos involucremos todos, porque aun cuando hablamos de una sola salud, cada quien sigue viendo la partecita que le corresponde sin intercambiar información. Y esto lo vemos a nivel de los organismos estatales o gubernamentales, las propias instituciones educativas, y por eso es muy interesante y de celebrar que en estas fechas que estamos hablando precisamente de la zoonosis y de la resistencia antimicrobiana, pues que se haga este esfuerzo de la Universidad Autónoma de Querétaro con estas 2 grandes entidades académicas que tiene, la de Ciencias Naturales y la Facultad de Medicina, y que estemos involucrados aquí otras dependencias académicas y de investigación del gobierno, porque así solamente podríamos estar hablando de una sola salud. Solamente tenemos un planeta y al menos hasta el día de hoy, quizá mañana ya podamos irnos a vivir a Marte o a Venus o a Júpiter, pero el día de hoy todavía tenemos este planeta y este planeta está sufriendo los estragos que también repercuten sus consecuencias en la salud a través de todo lo que hacemos y dejamos de hacer con estos aspectos de una sola salud. Entonces, a veces se nos olvida que en este planeta viven animales silvestres, animales domésticos, animales acuáticos, animales terrestres, incluyéndonos a nosotros como especie humana. También están intercambiando aquí espacio y se están interrelacionando las plantas, lo que serían los vegetales, pero también los árboles, la parte forestal, y tenemos el agua y tenemos el suelo, y estamos hablando de un solo planeta en donde todas estas relaciones se van desarrollando, estas interrelaciones, favorables o desfavorables. Sin embargo, la actividad humana ha llevado a que toda la industria, la parte agropecuaria, entre muchas otras, porque hay muchos elementos que han favorecido lo que se conoce como el calentamiento global, que también hay una iniciativa a nivel mundial para tratar primero de reconocer qué es lo que estamos haciendo, las emisiones que generamos al ambiente y cómo es que cada uno de los sectores productivos en la actividad humana están favoreciendo este calentamiento global. Insisto, y no perdamos de vista que vivimos en un solo planeta, ¿no? Con diversos ecosistemas que los seres humanos hemos invadido y que a veces los invadimos con un poco de irresponsabilidad por falta de conocimiento. No es por alguna malicia, sino por falta de conocimiento de las posibles consecuencias.
porque cada uno de estos ecosistemas de nuestro bello planeta, de nuestra gran canica azul, bueno, pues tiene también sus propias interacciones internas en cada uno de estos ecosistemas. ¿Por qué el calentamiento global? Porque se producen gases denominados de efecto invernadero y estos traen consecuencias negativas. En forma normal, bueno, pues esto se esperaría, la radiación solar penetra, calienta un poco el ambiente, la atmósfera, para hacer un planeta que tenga una atmósfera habitable y hay cierta cantidad y ciertas concentraciones de actividades que van desarrollándose, CO2, lo que sería metano y algunos componentes nitrogenados. Sin embargo, cuando tenemos el efecto invernadero, prácticamente se intensifica por la actividad industrial, la actividad agropecuaria, bueno, tenemos menos calor que se escapa hacia el ambiente, hacia el espacio, perdón, hacia el universo, y entonces se retiene una gran cantidad de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera y obviamente incrementan las temperaturas al interior del planeta, de la superficie habitable, y esto provoca altas concentraciones de CO2, de metano y componentes nitrógenos. Bueno, ¿y esto qué? ¿Cuáles las consecuencias? Bueno, pues tenemos que se empieza a incrementar la temperatura de la atmósfera y obviamente de la superficie terrestre, tanto la parte terrestre como la parte acuática. Y bueno, ¿y esto qué? ¿Cuál sería el origen? Bueno, esta imagen creo que es muy representativa de que la actividad humana, a partir de la revolución industrial, en donde se utiliza una gran cantidad de máquinas con materiales fósiles, como sería el petróleo, y que a la actualidad, bueno, pues ya estamos un poco más conscientes y ya decimos, bueno, pues el petróleo hay que disminuir su uso, porque primero, pues es altamente contaminante, genera gases de efecto invernadero, pero, principalmente por CO2, entre otros componentes químicos, que son los que van a dar este efecto invernadero. Hay grandes potencias como Estados Unidos que han limitado el usar otras alternativas como en la industria, y entonces es el gran consumidor y el gran productor o extractor de petróleo, ¿no? Y hay algunas otras economías en donde ya se están dando cuenta que las acciones hay que implementarlas porque nos van a afectar a todos. Todos habitamos el mismo planeta y no es que las grandes potencias estén extraplanetarias, ¿no? Sino que todos estamos habitando este planeta. Por lo tanto, ¿cuáles serían las fuentes? Y vean cómo tenemos el 25% debido a electricidad y calor, el 20% debido a la agricultura y las granjas, el 17.9% debido a la industria. ¿Y esto por qué? Porque en la parte nutricional, y aquí es lo donde los médicos veterinarios tenemos un gran papel, en donde estamos observando que nuestros animales producen altas concentraciones de metano, principalmente los rumiantes, las vacas, las ovejas, las cabras, y también la parte agrícola, el caso del cultivo del arroz, bueno, produce grandes gases de efecto de invernadero, y entonces lo que se está haciendo es tratar de limitar esto. ¿Cuáles son las acciones que ha implementado la medicina veterinaria? Los nutriólogos, y ahí tenemos una entidad en Querétaro en donde se habla de investigación desarrollada precisamente para hacer cambios en las dietas, en cómo se alimentan estos animales, para que finalmente estos animales que producen proteínas de origen animal de alta calidad, de alto valor biológico, por los aminoácidos esenciales que proveen, bueno, pues que ahora puedan ser alimentados de una forma diferente para tratar de reducir estos gases de efecto invernadero por parte de la producción pecuaria. ¿Qué consecuencias tiene este incremento en el cambio climático? En el incremento en las temperaturas, y veamos aquí qué es lo que estaba sucediendo en los años 86 al 2005 y lo que se pronostica para el año 2081, que ya está cerca, a lo mejor muchos de nosotros no lo vamos a ver, pero es las
predicciones que se están haciendo con el ritmo que se tenía de las emisiones de gases de efecto invernadero de los años 86 al 2005. Estamos hablando de 20 años al menos con esta última fecha, y lo que se pronostica. Vean más o menos los cambios de temperatura que tenemos entre 1.5 grados de calentamiento. Vean dónde están las zonas un poco más enrojecidas, dónde están las naranjas y dónde están las amarillas. Y esto cambiaría si seguimos con este ritmo actual de emisión de gases de efecto invernadero, a tener una elevación de temperaturas entre 3 e inclusive en la zona de los polos puede ser desde 5 hasta 11 grados de diferencia. Esto obviamente cambia los esquemas de crecimiento de los y las interacciones en los propios ecosistemas. Plantas que son adaptables a temperaturas de 20 grados, subiéndoles 5 grados, 25 o 10 grados, 35, esto podría desaparecerlas y hacer que cambien estos patrones, y podríamos tener zonas desérticas en el planeta mucho más amplias de lo que son ahora. Por otro lado, en las cuestiones de la precipitación pluvial promedio, también haciendo el comparativo, esto se han hecho las proyecciones y cómo ha evolucionado, y se ha visto que ha sido un cambio rápido. Lo que era la revolución industrial hasta el día de hoy, el cambio ha sido acelerado, pero en forma contundente, o sea, consecutiva. Entonces, ha habido muchos esfuerzos que se han hecho, pero veamos cómo los niveles de precipitación pluvial en algunas zonas van a ser incrementados con estas coloraciones mucho más oscuras, ¿no? Y en otras se va a disminuir completamente. Vean cómo está al menos esta franja de el Ecuador, donde también se ubica en la parte norte de nuestro país, y vean cómo va cambiando ya estos niveles de precipitación pluvial. Ok. ¿Y esto qué consecuencias ha tenido? Bueno, pues hay temporadas de frío extremo, y aquí presento una imagen en la colina de Acrópolis en Atenas, en donde muy recientemente, bueno, hay frío, hay inviernos en estas zonas del continente, pero este frío llevó a una nevada extrema. Entonces, esto implica que la gente no esté preparada, y obviamente ni los animales ni las plantas pueden estar resistiendo este tipo de fríos extremos. Y aquí solamente por poner algunos ejemplos recientes, les mencionaba yo de Atenas, con esta nevada histórica, ¿no? Olas de frío polar provenientes del noreste, y empiezan a tener eh, em, actividades comprometedoras de manera negativa en todo lo que tiene que ver con los servicios que estamos acostumbrados, el servicio eléctrico, el transporte, y bueno, si se está utilizando gas, bueno, pues las tuberías se quedan congeladas y obviamente pues ya no puede haber calefacción de forma normal. Y esto implica pues también algunas problemáticas si estamos hablando de hospitales o si estamos hablando de cualquier otro servicio sanitario. Vean el caso de Arabia Saudita. Nosotros pensamos desierto, altas temperaturas, la arena, vientos bastante fuertes en cuanto a temperaturas cálidas, y surgen nevadas en el desierto. Entonces, temperaturas que normalmente están en 40, 35 grados, bueno, pues bajan a cero en zonas desérticas. Entonces, empezamos a ver que ya tenemos efectos, y efectos que siguen incrementándose. En Madrid, en nuestro continente, Estados Unidos, bueno, pues olas de frío, en donde también tenemos una zona relativamente desértica. Bueno, pues hay personas que no tienen electricidad, y hay bajas temperaturas en las cuales ni los animales, ni las plantas, insisto, ni las personas estamos ambientados o habituados. ¿Qué pasa con las olas de calor? Ahora nos vamos por el otro extremo. Vimos las horas de frío, ahora vamos a las zonas de calor. O sea, ¿quién pensaría que en la Columbia Británica pudieran alcanzar temperaturas de 49.6 grados centígrados? Obviamente hay muertes, y esto ya está impactando en las mortalidades, ya por causas
que no son las comunes, sino tenemos mortalidades de personas y obviamente, pues, esto es lo que se documenta, pero si buscamos mortalidad en animales, pues también veríamos estas situaciones, ¿no? En el Reino Unido, que lo conocemos como lluvioso, nebuloso, con temperaturas bajas, ¿no? Bueno, pues que tengan temperaturas por arriba de 40 grados centígrados, bueno, pues esto es una declaración de emergencia para toda la comunidad y no está habituada a este tipo de condiciones. En abril, mayo, México y Centroamérica, unas olas de calor con temperaturas por arriba de 45 grados. Y acaba de suceder en mayo pasado que también tuvimos prácticamente 2 semanas en el centro del país con temperaturas muy elevadas y esto obviamente desgasta naturalmente la parte hídrica, ¿no? Ya no hay tanto recambio porque estas aguas se evaporan, todo lo que tenga que ver con falta de lluvia hace que también las plantas y los cultivos no se desarrollen como tengan que ser y esto nos trae como consecuencias también en la alimentación. Las cadenas alimentarias desorganizadas es otra consecuencia. Veamos aquí a estos osos polares que son tan susceptibles a estas cambio climático y a veces lo decimos, ay, pues están allá en el Ártico, pues a nosotros qué nos interesa, está muy lejos, ¿no? Pero insisto, no perdamos de vista que vivimos en un solo planeta y que esto también puede traer consecuencias negativas para nosotros mismos porque este oso polar que se ve ya en los huesos, cuando normalmente las imágenes de los osos polares son, bueno, pues que estén redonditos, regordetes, bueno, pues vemos esta imagen y decimos, ¿qué le pasó? A lo mejor está enfermo. Y me voy a referir a estos cambios que se inducen en la zona norte de nuestro planeta, en el océano Ártico, porque es un ecosistema muy vulnerable del planeta, es hielo prácticamente. Y entonces la cadena alimenticia pica, pues hay unas grandes capas de hielo, gruesas, profundas, que sostienen ahí el movimiento de los animales. Hay algas de hielo, hay zooplancton, hay generalmente clasificado como copépodos y el krill ártico. Pues esto es lo normal, ¿no? Hay peces pequeños como el bacalao polar y de ahí se alimentan, bueno, pues también algunos mamíferos y aves, aves marinas, focas, morsas y sobre todo los osos polares. Cuando esto se incrementa en cuanto a temperatura, entonces el nivel de afectación del hielo marino pues empieza a deshacer, se reduce, se adelgaza y obviamente tenemos menor hábitat, superficie para que se desarrollen las algas de hielo, que es el arrancador, llamémosle así, de la base de la red trófica pasa con la producción primaria? ¿Qué pasa con el zooplancton, con el fitoplancton? Disminuye porque está ligado al hielo y aumenta el pelágico. Sin embargo, tienen diferentes energías y también tienen diferentes desarrollo temporal. ¿Qué pasa con el zooplancton? Entonces ya los copépodos y el quilártico cambian en proporciones. Podríamos hablar, si estuviéramos mencionando como la microbiota intestinal, bueno, pues aquí cambian también las proporciones y esto al disminuir estas especies Calanus glaciaris, que es rico en lípidos, lípidos, grasa necesario para las focas, las morsas y sobre todo para los osos polares, pues es sustituido por este Calanus finmarchicus, que es menos energético. Entonces ya estamos viendo aquí una afectación, pero como siempre decimos, ay, pues eso está pasando quién sabe en dónde, porque pues yo en mi día a día, pues voy a la universidad, hago mis investigaciones, voy a estudio, atiendo pacientes, como que queda muy, muy lejos esto, ¿no? Como que si fuera en otro planeta, pero no. Es la parte norte de nuestro planeta y bueno, nosotros que estamos situados un poco al norte del Ecuador, bueno, pues empezamos a ver estos efectos. ¿Qué pasa con los peces que ingieren al fito y al zooplancton? Bueno, pues el bacalao polar pues ya no está en las condiciones de temperatura idóneas porque ya empieza a incrementarse la temperatura del mar, del océano,
hay menor proporción de hielo y hay otras especies boreales que tampoco están tan adaptadas al frío y entonces son las que ocupan este espacio porque ya pueden migrar hacia el norte porque ya no hay tantas bajas temperaturas. Por otro lado, ¿qué pasa con estos mamíferos? Los osos polares, las aves, las focas. Bueno, pues las focas tienen que buscar los peces, tienen que buscar el zooplancton, estos peces del zooplancton, y entonces empiezan a migrar, ¿no? Y al migrar, pues los osos polares, que su principal alimento son las focas, pues no tienen la disponibilidad en ese hielo, porque además empieza a adelgazar y quedan como pequeñas isletas en lugar de este grosor de este terreno de hielo, empiezan a tener pequeñas isletas y entonces se está deshaciendo lo que sería el Ártico del océano Ártico. Entonces ya empezamos a ver que las morsas no tienen espacio para estar persiguiendo a los peces, su alimento, descansan en tierra, obviamente tienen susceptibilidad a algunas enfermedades de las cuales no estaban preparadas y obviamente hay una malnutrición tanto en estas morsas, en las focas, como en los propios osos polares. Son indicadores de que tenemos un gran problema de calentamiento global estas zonas. ¿Qué pasa? Como otra de las consecuencias, hay un aumento del nivel del mar y obviamente esto se observa en las zonas de nuestro país, en el mundo, pero yo quería representar lo que está sucediendo en nuestro país, porque a veces no queda claro por qué el mar de fondo y las olas van, la marea va haciéndose más hacia lo que sería la parte continental, más que quedarse solamente en esta parte de las playas, ¿no? Y tenemos aquí un ejemplo visual, ¿no? De lo que sería una playa en forma normal y cómo se está incrementando, perdón, se estaría incrementando el nivel, el oleaje hacia el año 2030 y hasta dónde llegaría en la predicción del 2050. Esto obviamente trae como consecuencia que haya desplazamiento de las poblaciones, pero no solamente de las poblaciones humanas, sino también de aquellos agentes que puedan ser zoonóticos que van llegando más hacia el centro del continente. Y ya lo decía la doctora Gaby, que podemos tener enfermedades por vectores, transmitidas por vectores, más en zonas que antes no se conocía. Todos decíamos, no, pues el dengue solamente está en las zonas costeras. Hay que protegerse contra los moscos, sí, nada más que ahora los moscos ya están en las zonas de continentales, están en Guanajuato, están en Querétaro, están en la Ciudad de México, y entonces podemos empezar a tener casos de zoonosis mediadas por vector en las cuales pues no se tenía, ¿no? Entonces hay emergencia y reemergencia de enfermedades de tipo zoonótico. Esto también trae como consecuencia la migración de personas. Y al tener migración de personas, las personas son las más vulnerables. Ya lo decía también la doctora Gaby, personas que están alejadas de los centros urbanos, de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, y empiezan a concentrarse estas personas más vulnerables con todos sus esquemas de pobreza que son poco atendidos. ¿Cuáles son los riesgos zoonóticos? Ya los mencioné y tenemos la zona de Tabasco, la zona de Veracruz, la zona de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, la península, la región de Sinaloa y Nayarit. Veamos que estamos tanto en el Golfo como en el Pacífico, en la parte norte como en la parte sur, tenemos riesgos zoonóticos de tipo costero, porque la mayor parte de los ecosistemas son manglares, humedales, marismas, cenotes, estuarios y la parte también de canales agrícolas como parte y los lechos de los ríos del Grijalba, del Usumacinta, en fin. ¿Cuáles son los riesgos zoonóticos? Bueno, pues al estar migrando las especies animales, los vectores, eh,
los mosquitos, por ejemplo, las garrapatas y algunos animales que vehiculizan agentes como los murciélagos, como los mosquitos, bueno, pues empieza a verse problemas de salud como la leptospirosis, la fiebre del Nilo Occidental, las giardiasis, la rickettsiosis, el virus del oeste del Nilo, las brucelosis, y dice uno, bueno, oye Patricia, pues es que, ¿cómo crees que la brucelosis por vectores o por eh, o por vehículos? No, por desplazamiento. Tenemos animales que van a estar enfermos y que pueden desplazarse a otras zonas en donde puedan ser eh, foco de contagio para otros animales. Entonces, pensemos no solamente en la migración de los vectores o de las formas de hacer los vehículos o de vectorizar, sino también cómo el desplazamiento de estas zonas puede también ser un factor de riesgo para otro tipo de fauna u otro tipo de tanto fauna silvestre como fauna doméstica, como para el propio ser humano. La leishmaniasis, ahí estaba yo revisando en sus preguntas que en una zona norte del país, si no recuerdo Coahuila, Chihuahua, que ahí hacían la mención, bueno, pues está teniendo también grandes casos de problemas zoonóticos que, como siempre decimos, el que busca encuentra, y si nosotros empezamos a buscar leishmaniasis o leptospirosis, seguramente las vamos a encontrar, porque no podemos tener una evidencia negativa si no lo hemos buscado. La rabia silvestre, también estos murciélagos han sido desplazados por su fragmentación de los hábitats y estamos encontrando rabia paralítica bovina o rabia de origen silvestre en zonas que normalmente no se tenía esta presencia o estos reportes, ¿no? Y así podemos estar hablando de una gran cantidad de riesgos costeros solamente por la elevación del nivel del mar hacia meterse a lo que sería la parte continental. Y todo esto, pues, no, pues tiene que ver con pues las exposiciones a las inundaciones frecuentes, que antes decíamos es que vino una lluvia atípica, una inundación atípica, una temperatura atípica, pero ya cada año se vuelve atípico más frecuente. ¿Y cuáles son los factores sociales que también están involucrados aquí? Las pobrezas rurales, las viviendas en zonas bajas, con deficiente infraestructura, la urbanización desordenada, ganadería en transición, migraciones que son muy continuas en nuestro país por alcanzar este sueño americano. Y bueno, pues tenemos pocos controles, ya lo mencionaba la doctora Gaby. Aquí en las ciudades estamos muy certeros de cumplir la legislación sanitaria, las buenas prácticas de producción pecuaria, los grandes consorcios productivos lo hacen, sí, pero ¿qué pasa con las zonas en donde tienen dos vaquitas, o cuatro cerditos que no se tienen los controles sanitarios? Y obviamente esto lleva a tener vulnerabilidad en las poblaciones, vulnerabilidad por falta de alimento, vulnerabilidad porque estas temperaturas extremas, las sequías, matan a sus animales, a los animales no pueden ser alimentados correctamente y esto los hace mucho más susceptibles, vulnerables a cualquier tipo de enfermedad y sobre todo de tipo zoonótico. Pero ¿qué me dicen de las personas? A veces estamos los médicos veterinarios muy preocupados por los animales, pobrecitos animales, vamos a vacunarlos, vamos a darles tratamiento, pero se nos olvida que estos animales viven en un ecosistema no solamente físico, sino también social, económico y cultural. Entonces tenemos que ver estos elementos. Y si ustedes recuerdan, hace algunos meses, en mayo sobre todo, y también el año pasado, tuvimos estas, en el caso de Michoacán, el lago de Pátzcuaro estaba prácticamente ya seco, ¿no? Ya la isla de Janitzio se veía ahí con un lodo, como en estas situaciones, bueno, pues esto también trae consecuencias negativas, sobre todo en los cultivos. ¿Qué van a comer los animales si las temperaturas no les son favorables? ¿Qué vamos a comer los humanos si las temperaturas de las plantas no son favorables? Si hay muerte de los animales o bien, como en este caso, que hay ríos o algunos mares en donde ya también la pesca se ve
disminuida. Este es por un lado. O por el otro, las grandes inundaciones, ¿no? Entonces, que también van a poner en riesgo los cultivos que se requieren para el forraje de los animales y para la alimentación de las personas. ¿Qué pasa entonces? Ya lo mencionó la doctora Gaby, no quiero ahondar en esto, pero que van a cambiar los patrones de la presencia de las enfermedades con sus propios vectores, perdón, y la forma en la que se vehiculizan, se transmiten estas enfermedades por cambio del clima, temperaturas elevadas, lluvias, aumento de temperaturas tempranas, inviernos más suaves en cuanto a temperatura, inclusive hasta más cortos. Y esto trae como consecuencia, pues, que el hábitat de los mosquitos, por ejemplo, o de las garrapatas, pues se hace todavía mucho más agradable en zonas de confort para su proliferación. Y esto es un gran factor de riesgo. Y bueno, ya hablando de las enfermedades un poco del presente, pero ahora me voy a enfocar a las del pasado, que a veces pueden ser las del presente, pero también podrían convertirse en las del futuro, pues tenemos una caja de Pandora que se está abriendo en enfermedades zoonóticas. Y pensemos en esta zona del Ártico y del subártico, ¿no? Aquí está la parte del Ártico y aquí tenemos esta región. Bueno, pues aquí está toda la parte de la antigua Unión Soviética, ¿no? Rusia, lo que sería el norte de Canadá, en fin, Alaska y toda esta parte, Groenlandia. Bueno, pues aquí tenemos cubierto de más del 63% del territorio ruso, se asienta sobre zonas denominadas del permafrost. ¿Qué es esto? Es hielo, capas de hielo profundas que están cubiertas con hielo, al menos lo mínimo son de 2 años consecutivos hasta cientos o miles de años. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vean aquí una zona rojita, calentamiento, ¿no? Y se están incrementando las temperaturas entre 0,8 y 1,2 grados centígrados por cada 10 años. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las capas superficiales pues empiezan a deshacer, descongelar, se hace líquido, más friable el hielo, y entonces podemos encontrar primero que hay migración de especies que son vectoras o que vectorizan, algunos mamíferos que empiezan a tener zonas de mucho mejor temperatura, más agradable, y empiezan a migrar hacia el norte. Los desplazamientos de los ecosistemas forestales, pues obviamente al deshacerse el hielo, crecen plantas que son alimento para herbívoros y estos herbívoros pues atraen carnívoros y entonces se están desplazando hacia el norte del planeta. Esto obviamente está atrayendo en algunas poblaciones humanas encefalitis transmitidas por garrapatas, fiebres hemorrágicas con síndrome renal, fiebre Q, tularemia, pseudotuberculosis, leptospirosis, precisamente por esta migración. Ya está perfectamente bien documentada que estas especies de roedores y lepóridos, bueno, pues están siendo los que están llevando a los agentes etiológicos hacia las zonas norte, en donde hay comunidades que viven de hielo, ¿no? Alaska. Y estos microorganismos pues están siendo aislados del permafrost, ¿no? Que microorganismos, Bacillus anthracis, una enfermedad bíblica antigua, se están sacando los cadáveres y es mucho más frecuente que en las noticias y también los investigadores estén encontrando animales prehistóricos, renos, ungulados, y tienen un alto potencial zoonótico. ¿En dónde? En Siberia, en el Ártico. La Yersinia pestis de restos humanos, ejemplos del hospedador, humanos roedores, riesgo potencial zoonótico alto. En Eurasia, Siberia, todos hablamos, no, pues ya los llamaron a Siberia, ¿no? En esta época de la Guerra Fría, ya se los llevaron a Siberia, ¿no? Pues yo creo que ya están como en el trópico en Siberia, ¿no? Porque ya tenemos
una serie de animales que están migrando y que están trasladando microorganismos. Aquí están los virus POX, los poxvirus, están estos, los pandoravirus. Fíjense el nombre, pandoravirus. Son animales, son virus gigantes. Todavía no se está relacionando a que puedan tener un efecto zoonótico, pero ¿qué tal si se combinan genéticamente con los que tenemos actualmente? Bueno, pues tanto las plantas como los animales podrían ser sujetos a, y no sabemos cómo se puedan comportar. Clostridium botulinum, la tenemos claro, que vive en el suelo y en el suelo esporula, en fin. Entonces, todos estos elementos que tenemos aquí, pues están saliendo de estas zonas del permafrost que se está deshielando, se está descongelando, ¿no? Y bueno, pues hay una gran cantidad de publicidad que se genera desde el tipo de vista científico, porque pues acá tenemos virus y bacterias que se han quedado congeladas, porque pensemos que en las épocas en donde pues teníamos la Pangea, bueno, pues era un solo continente y pues aquí habría animales, habría animales, microorganismos, o habría flora micro, y bueno, pues ellos también tendrían algunos agentes bacterianos o agentes virales, y pues seguramente que no tenemos anticuerpos de esos individuos o de estos microorganismos que pudieron haber existido hace 2000, 30.000, 40.000 años, millones de años, y entonces podrían volver a activarse. Y entonces ahora sí, pues el coronavirus va a quedar corto, ¿no? Eh, También está atrapado otro elemento químico, el metano, está atrapado en el permafrost. Y entonces, tanto el metano como el carbono puede seguirse elevando hacia la atmósfera y entonces tendremos un ambiente todavía mucho más caliente que podría ser ya insostenible con la vida, como la conocemos hoy en día, ¿no? Mercurio también es un elemento muy tóxico que puede ser eliminado hacia el océano, y pues todo lo que salga del océano que sirva de alimento para otros animales y para el ser humano, pues pueda venir ya contaminado con mercurio. Ya hay datos en los cuales pues tenemos algunos alimentos de origen animal que pueden estar contaminados así, ¿no? Y nuestra caja de Pandora, ¿recuerdan hace algunos años que se abrió un gran agujero y que se deshizo y el hielo y demás? Bueno, pues aquí están los residuos de carbono de plantas y animales que quedaron ahí atrapados durante las glaciaciones, y bueno, pues están descomponiendo, y al descomponerse, pues están generando estos residuos de carbono hacia el ambiente. Y también puede ser un contenedor de agentes patógenos y enfermedades de los que eran portadores, porque no creo que hayan sido muy sanos y se murieron de viejitos, ¿no? Bueno, pues muchos de ellos pudieron haber estado atrapados, quedaron atrapados porque eran los más lentos, porque eran los más viejos o porque eran los que estaban enfermos. Y estos pudieron tener también ahí algunos agentes, y sobre todo con su descomposición también se liberan gases de metano que son liberados al ambiente, a nuestra atmósfera. Algunos patógenos, la parte histórica de patógenos relacionados con el permafrost y las zoonosis emergentes, pues ya desde el 97 se ha estado estudiando este permafrost y cuáles podrían ser las consecuencias. Y veamos cómo ya prácticamente los estudios ya se están haciendo cada 2 años, cada año, de todo lo que se están identificando. Hay pruebas experimentales en donde se identifica DNA de estudios sobre viabilidad viral. ¿Se acuerdan que les hablé de estos macro virus gigantes en el 2014? Bueno, pues estos pueden estar asociados, de acuerdo con las investigaciones, que tengan al menos aproximadamente 30.000 años y que pueden ser capaces de infectar amibas, pero tampoco hasta el día de hoy tienen evidencia zoonótica directa hasta el día de hoy. Pero pues se sabe
que con estas grandes combinaciones que se pueden hacer y que además los seres humanos y los científicos nos encanta saber y qué pasa si le hacemos esto y si le cambiamos el DNA y si lo sacamos y demás, bueno, pues podemos tener eh, agentes nuevos, infecciosos, a lo mejor por laboratorio, ¿no? Pues hay muchos modelos de riesgo zoonótico climático de los paleomicrobiólogos. Entonces, vean cómo ya no solamente hablamos de los médicos veterinarios, los médicos cirujanos, sino también los paleontólogos relacionados con los aspectos microbiológicos, están haciendo modelaciones climáticas para predecir zonas de riesgo por descongelamiento y la posible liberación de patógenos. Entonces, tenemos una caja de Pandora y nosotros todavía estamos pensando si nos ponemos a trabajar en una salud o no, o sí, y nos está ganando el cambio climático. Uno de estos problemas que también fue muy analizado hace algunos años, y vean, entre 1985 y 2008 hubo un seguimiento epidemiológico a 72 casos de antrax humano que se desarrollaron en Siberia. Y también fueron contagiados bovinos, caballos y ovejas en estos porcentajes, ¿no? Aquí llamó la atención de los investigadores que, pues, antrax, pues sí, pues es de bovinos y es una zoonosis, y en esta comunidad de nenets son pastores nómadas que van llevando a sus animales, renos y algunos bovinos de estas latitudes, y se observaron que había 13,000 cementerios. ¿Por qué? Porque esos cementerios eran de descongelamiento del permafrost de Siberia. Y entonces, desde 1897 a 1925, había ciclos episódicos con muerte de ciervos en millones, 1,5 millones de ciervos en el norte de Rusia, debido a antrax del permafrost que se estaba descongelando. Recordemos que el antrax, bueno, pues en esta región de Siberia, de Rusia, bueno, pues hay zonas que se están descongelando y llegan los renos, animales de ahora, de ganado de ahora, que están alimentándose de estos pastos que van recién creciendo por esta falta de temperaturas bajas, y resulta que pues empiezan a contagiar y a contagiar con las esporas que se mantuvieron en congelación, como si fuera el congelador de un investigador, y después se descongela y es activo para poder infectar a otras especies, ¿no? Brotes de antrax enterrado a cientos de años ha dejado muertes humanas, ha dejado muertes de animales, y ahí siguen las esporas viables. Entonces, es un gran problema que tenemos. Y es una enfermedad ancestral. Ya en las escrituras, en el Antiguo Testamento, se hablaba como una de las plagas de furúnculos en úlceras de los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Eso lo decía el Antiguo Testamento. Son enfermedades ancestrales, secuelas inmediatas con pústulas ardientes, como una de las plagas bíblicas, pues ya está desarrollándose, ¿no? Ya se está haciendo realidad y ya está citado desde tiempos inmemoriales en las literaturas de Grecia, ¿no? Y los animales, una sangre negruzca, se escapa por nariz, por todos los orificios, antrax, ¿no? El antrax es un bacilo esporulado, productor del carbunco, por las lesiones que ahorita les voy a mostrar en la piel, y es potencialmente fatal y altamente contagioso. Puede permanecer las esporas 70 años en el suelo, con pHs superiores a 6,1, y la capacidad de la espora pues va a evitar dispersión. Hay dosis letales cuando se pastorea, lo que está sucediendo en Siberia con estos cambios, y hay temporadas cíclicas de antrax. ¿Cuáles son los reservorios del antrax? Pues prácticamente todos los animales, los mamíferos, rumiantes y, bueno, pues en las zonas del norte, los renos. Y vean los tamaños que tienen estas bacterias, y pueden producir
enfermedad en los seres humanos por vía respiratoria, por vía gastrointestinal y por vía cutánea, que es la más conocida por los forúnculos y la ulceración. Más del 90% de los casos pueden desarrollar septicemia y morir el 20%, y estas son las lesiones de antrax, pequeñas ampollas con un centro que provoca una ulceración de color negruzco, y esto es a lo que se le llama el carbunco, como el carbón, por la coloración que toman este tipo de lesiones. Y bueno, pues seguimos en la exposición de los cementerios históricos. Ay, cómo es, hablamos de, se acaba de encontrar en los restos fósiles de un rinoceronte lanudo del Pleistoceno en Alaska, vivían ellos más o menos hace 40,000 años atrás. ¿Y de qué se habrán enfermado? ¿Quién sabe? ¿Precauciones están tomando? Vean aquí las manitas. ¿Qué precauciones estarían tomando aquellos que encuentran estos fósiles? ¡Ay, qué maravilloso! Se encontró un león de las cavernas prácticamente intacto y eran unos gemelitos, ¿no? Este, Hay inundaciones, se deslavan los ríos y entonces salen a verse en el río Uyandina de Siberia, y una vida que tenían desde hace 12,000 años estos leoncitos de las cavernas. Y qué maravilloso, se encontró un mamut en Yukon, al norte de Canadá, una momia prácticamente intacta, que nos está diciendo cómo se vivían. Más o menos este mamut liubalgor se encontró o vivía, por los estudios que se hacen, hace 42,000 años. Estamos exponiendo a los cementerios históricos, pero también con sus propias enfermedades, con sus propios agentes patógenos. Y bueno, y ahorita que están de moda la nueva versión de Jurassic Park, bueno, pues pensemos de qué podrían haber muerto y cómo podrían estar todavía inactivos, congelados ahí algunos de estos agentes patógenos. Y bueno, los mamuts que se siguen extrayendo, y aquí en la zona centro del país, bueno, pues también había cadáveres en lo que se hizo con el nuevo aeropuerto. Bueno, pues ahí tenemos nuestras cajas. ¿Y cómo pueden llegar estos animales, perdón, estos agentes de el permafrost, agentes congelados, hacia nuestra vida cotidiana? Bueno, pues se toman las muestras de estos agentes, se llevan hacia los laboratorios, se mantienen y se realizan los estudios para saber, pues, la vida, la edad, las relaciones, el DNA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también puede haber un riesgo de liberación y estar en contacto con el ambiente humano y llegar a, pues, provocar enfermedades, inclusive muertes, a las cuales no tenemos anticuerpos, ¿no? Pueden ser enfermedades reemergentes, ¿no?, cuando se descongelan y se quedan en los pastos, se quedan en el suelo, o se quedan en el aire, o se quedan en los océanos, y entonces pueden empezar estos microorganismos a combinarse. Si ya estamos teniendo una problemática de la resistencia antimicrobiana, imagínense que estos organismos, microorganismos que no conocen de resistencia antimicrobiana, empiecen a interaccionar con aquellos que tienen resistencia antimicrobiana y que no tenemos nosotros la información. Bueno, pues aga- agarrémonos de ahí, ¿no? Y hay otra cosa que, bueno, me voy a permitir estos últimos 5 minutos que tengo para decir si esto que es el presente o es el futuro inmediato, estas naves espaciales que van y estos viajes para la exploración del universo, porque ya se encontró que parece que hay agua, parece que hay hielo y parece que hay forma viviente microbiana en Marte. Los vehículos espaciales como el Curiosity y el Perseverance en el 2032 traerán de vuelta las primeras muestras de suelo del planeta rojo. Y la pregunta es, ¿y qué más van a traer? Ya no podemos estar hablando solamente de salud, de una sola salud, de una salud global. Ahora el término teórico es salud interplanetaria, porque es una respuesta, una propuesta emergente que abarca no solamente la conservación de la salud humana, animal, microbiana y ecológica en nuestro planeta, sino también proteger aquellos planetas que reciben humanos
todo lo que podamos llevar como humanos, pero también protegernos nosotros de todo lo que podemos traer a nuestro planeta del universo. Con estas interacciones, me encantó la diapositiva que presentó la doctora Gaby, donde habla de los riesgos y de los vuelos, que en 8 horas ya estamos del otro lado del planeta y ahora, pues, ¿en cuánto tiempo podremos traernos agentes de otros planetas o que nosotros los llevemos a otros planetas? Entonces, por conclusiones, yo quisiera decir que el cambio climático ya no solo es un acelerador ambiental, sino también es un catalizador epidemiológico. Y las zoonosis emergentes y reemergentes asociadas al clima son un signo claro de la ruptura del equilibrio ecológico global y a lo mejor también podría ser interplanetario. Y comprender el origen de la zoonosis y enfrentarlas exige una ciencia transdisciplinaria. Ya no podemos estar hablando de nuestros esfuerzos de manera individual. Ahora también tiene que haber una justicia climática que es exigible. A veces decimos, no, pues yo qué hago, yo no hago nada, yo vivo muy tranquilo, pero vivo en las zonas de Mexicali y de Chihuahua y uso el aire acondicionado. No, pues yo tengo que planchar mi ropa perfectamente bien y entonces esto también genera calor. Bueno, pues yo uso mi vehículo, pues y estar utilizando toda la tecnología para alimentarnos también genera gases de efecto invernadero. Y obviamente las políticas deben de basarse en la evidencia y todos contribuimos a generar evidencia. Y bueno, pues con esto les agradezco su atención y aquí dejo mi correo institucional porque bueno, pues soy una apasionada de cosas raras y me encanta hablar de la parte epidemiológica y cuáles serían los alcances y pasaría a futuro y hacia dónde nos vamos a dirigir en las próximas investigaciones. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y agradezco también a la doctora Rosita Pérez Serrano, que ha sido muy amable por toda esta logística que ha implementado y bueno, pues estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bien, sí, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Absolutamente fascinante y con un contenido enriquecedor y significativo, sin duda. Eh, Ad hoc del permafrost, me quedé helada con tantos datos. Híjole, qué bueno que haya personas interesadas en las cosas raras como usted dice. Eh, Le voy a pasar algunas preguntas por cuestiones de tiempo, como ya les había comentado la doctora Rosita en la plática anterior, no podemos abarcar todo, entonces solamente le voy a pasar algunas. Tiene muchos comentarios desde que iba avanzando su presentación sobre, justo le preguntaban del permafrost y de la zoonosis y de la distribución de las enfermedades. Entonces, pues ya lo fue usted abordando poco a poco, entonces le voy a leer solamente algunas. Am, Hay muchas que tienen que ver con las cuestiones más bien de cómo se va a abordar los problemas de las zoonosis más adelante que están considerando a nivel gubernamental. Entonces dice, am, le pregunta Alejandro Sánchez, ¿cómo se pueden mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar rápidamente las zoonosis emergentes debido al cambio climático? Lo principal es la notificación. O sea, ¿cómo vamos a hacer la búsqueda si no hay notificación? Y esta notificación abarca para la población humana, los médicos cirujanos tenemos que notificar y los médicos veterinarios tenemos que notificar, porque si no buscamos, pues no existe, en apariencia, ¿no? Así contestaría yo brevemente. Bien, muchas gracias. También tiene una muy puntual. Pregunta Juan Santiago Sánchez. En la zona altoandina de Perú es preocupante la emergente fasciolosis en humanos, generalmente en regiones ganaderas. ¿Se sabe algo al respecto? Volvemos a lo mismo, estos ecosistemas se vuelven cambiantes y dan las posibilidades para que el caracol, para que la humedad, para que las fasciolas se desarrollen y obviamente pues estos se conviertan también en zoonosis. Entonces, estamos hablando de que vamos a encontrar un mayor número de casos de enfermedades que decía uno, pues estaba confinada esta zona, esta parte,
pero ya esa parte se extendió y vamos a entender que vamos a presentar mucho mayor cantidad de casos al respecto. ¿Sí? Sí, muy bien, muchas gracias. Alain nos pregunta, ¿cuáles cree que sean las medidas que se tomarían dentro del país si todo esto llegaría a desencadenar muchas enfermedades zoonóticas? Pues tenemos aquí unas graves crisis precisamente por cambio climático y por eso la importancia de que estemos trabajando todos en conjunto. Si yo detecto una zoonosis, pues inmediatamente notificarla a la parte que le corresponda de salud pública. Pero si yo encuentro la misma zoonosis, pues también tengo que notificarla en la parte de salud animal. Y entonces, cuando hay presión, se implementan acciones. En este momento tenemos menor cantidad ¿cómo se llama? De búsqueda de enfermedades, porque muchas las tenemos como endémicas, sí, pero endémicas en el país, o sea, están normalmente en el país, ya las conocemos, sí, pero hay que implementar acciones para aquellas que son emergentes o reemergentes en Ujú. el país. Entonces Claro. hay que implementar políticas públicas para que también estas se sigan buscando y se cuente con la infraestructura de los laboratorios para que puedan desarrollarse. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, doctora. Con esto cerraríamos para no extendernos más. Entonces, muchas gracias a todos también por su atención. Vamos a tomar unos minutos de descanso y continuamos con la siguiente plática. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Ya pongo compartir.